Vamos en esta mañana a iniciar una nueva serie de exposiciones basadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente la parte práctica, los capítulos 4 al 6. Debo decir que la epístola o carta de Pablo a los Efesios posee dos grandes divisiones naturales que son fácilmente identificables. En los capítulos 1 al 3 tenemos una sección eminentemente doctrinal, mientras que en los 4 al 6 tenemos una sección que es eminentemente práctica, y vamos a ir presentándole a ustedes en algunas diapositivas cada uno de los puntos que vamos a estar tratando. En los primeros 3 capítulos, por ejemplo, de la carta, Pablo se detiene a considerar la naturaleza de la vida cristiana y los privilegios que ahora nosotros disfrutamos por el hecho de estar en Cristo. Y es interesante notar, de hecho, que en toda esta sección de la primera carta a los Efesios, uno no encuentra ningún mandamiento, ninguna exhortación. Allí lo único que encontramos básicamente son doctrinas. Estos capítulos son, por eso, eminentemente doctrinales. Ahora, yo no me voy a ocupar a lo largo de esta serie, en estos primeros 3 capítulos de la carta, sino que nosotros vamos a ocuparnos de los últimos 3 capítulos de la epístola de Pablo a los Efesios. Por eso, al llegar al capítulo 4, uno se topa de inmediato con un panorama distinto. Dice el versículo 1 de Efesios capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, a la luz de lo que ustedes son ahora en Cristo y de todos los privilegios y todos esos recursos que Dios les ha otorgado de pura gracia, ahora os ruego, dice Pablo aquí en este versículo, os exhorto a que viváis en consecuencia. Esa es la idea. O sea, hay una ética que se desprende de nuestras doctrinas, hermanos. Si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir como debemos vivir. Debemos vivir de cierta manera, es la idea. Y es a este modo de vivir al que Pablo se refiere en el versículo 1 de este capítulo 4, cuando nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esta palabra andar es interesante, es utilizada en la Escritura para referirse al curso de vida de una persona. Y digamos que es característica en esta segunda sección de la carta. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, que en algún momento vamos a llegar ahí, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ahí está, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los paganos, que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, versículo 2, se nos exhorta a que debemos andar en amor, dice Pablo aquí. Y en el capítulo 5, versículo 8 dice, andad pues como hijos de luz. En el versículo 16 de ese mismo capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta palabra andar es utilizada en esta epístola para describir la característica que una persona posee en su diario vivir. Así que esta palabra, andar, es interesante que aparezca una y otra vez en esta sección de la carta, como lo vamos a ver a lo largo de nuestras exposiciones. Así que cuando nos dice Pablo, nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, nos está pidiendo que el curso de nuestra vida sea consecuente con nuestro llamamiento como cristianos. Dios nos llamó a salvación, hermanos. Dios nos llamó a ser sus hijos. Dios nos llamó a ser miembros de su pueblo. Y todo esto es un gran privilegio, indudablemente, pero es al mismo tiempo una gran responsabilidad.
Es una gran responsabilidad. Ahora debemos vivir conforme a lo que somos. Y es de esto que trata esta segunda sección entonces de la carta de Pablo a los Efesios. Ahora bien, en esta segunda sección de la epístola también hay 4 partes claramente delineadas que quiero presentártela en pantalla. Por ejemplo, en los versículos 2 al 16, Pablo describe el andar del cristiano en medio de la comunidad de redimidos, que es la iglesia, versículos 2 al 16 del capítulo 4. Mientras que en los versículos 17 de ese mismo capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 20, Pablo describe el andar del cristiano en el mundo. Y en el capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo describe el andar del cristiano en el seno familiar. Y ese es todo el panorama que vamos a comenzar a ver a lo largo de esta serie. Así que en la mañana de hoy, permítanme comenzar a ver esta sección que trata sobre nuestro andar como cristianos en medio de la comunidad de los redimidos, es decir, la iglesia. Así que habiendo ubicado entonces el texto en su contexto, como debe ser, en todo predicador honesto, ver el texto en su contexto, ya lo hemos visto. Ahora quiero que leamos, por favor, los versículos 1 al 6 de Efesios capítulo 4. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla junto conmigo, por favor. Efesios 4, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es todo lo que vamos a ver en esta mañana. Hay 2 palabras claves en esta sección que debemos notar para poder comprender el curso de pensamiento que el apóstol Pablo está siguiendo en este pasaje. Y estas 2 palabras son unidad y crecimiento. Unidad y crecimiento, es decir, Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia y por su crecimiento espiritual. Así que estos 2 conceptos no deben ser separados el uno del otro, no. Como veremos en la medida en que avancemos en el estudio de este pasaje a lo largo de esta serie. Hermanos, la unidad es indispensable para el crecimiento de una iglesia. Y ese crecimiento a su vez fortalece la unidad. Eso es importante y por eso lo voy a repetir otra vez. La unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento a su vez es lo que fortalece la unidad de una iglesia. Lo primero que Pablo nos enseña en este pasaje es que la unidad de la iglesia debe ser preservada. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, el versículo 2 dice claramente cómo debemos andar en ese contexto. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nuestro primer punto, la unidad de la iglesia debe ser preservada a la luz de este pasaje. Ya Pablo ha dicho en el capítulo 2 que los creyentes son unos en Cristo, que forman una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Esto es algo que ya Cristo hizo por su pueblo en la cruz del Calvario. Pero ahora, hermanos, nosotros, es decir, tú y yo, tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad que Cristo compró para su pueblo a precio de sangre. Y esa unidad debe reflejarse en la práctica, debe reflejarse esa unidad. Esa unidad debe ser cuidadosamente guardada como un tesoro porque, ojo, puede verse seriamente afectada en el trato los unos para con los otros.
En los versículos 2 al 3, el apóstol Pablo nos presenta cuáles son las virtudes cristianas entonces que debemos cultivar para preservar esa unidad práctica en la iglesia. Y la primera de estas virtudes es la humildad. La humildad, dice Pablo, con toda humildad. La humildad es imprescindible para mantener la unidad dentro de la iglesia, indudablemente. Miren, si nosotros rastreamos todos los problemas y conflictos que surgen entre las personas, créanme que en algún punto del que nos toparemos con el orgullo, ya sea en uno, en el otro o en ambos. El orgullo imposibilita la solución de conflictos interpersonales. Mira lo que esa persona me hizo a mí. Mira cómo me ha tratado, cuán injusto ha sido conmigo. Así razona una persona controlada por el orgullo. Así razona. El humilde, por el contrario, razona de una manera muy diferente, porque cuando alguien le ofende, él mira esa ofensa primariamente como un pecado que ha sido cometido primero contra Dios. Contra Dios, primeramente. Así que el pensamiento del humilde no es, mira lo que esa persona me hizo a mí. No, ese no es el pensamiento de un hombre humilde. Un hombre humilde más bien dice, qué pena, ese hombre, esa mujer, cómo ha pecado, que haya pecado contra Dios al tratarme a mí de ese modo. Así piensa una persona humilde. Entiende que ese pecado infringido no es contra mí primariamente, es contra Dios. O sea, en vez de levantar la ira del corazón, esa forma de pensar del humilde lo mueve más bien a buscar la restauración espiritual de aquel que nos ha maltratado. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo sería una iglesia en la que todos sus miembros fueran así? ¿Cómo sería una iglesia en la que todos sus miembros caminaran de esa manera, razonaran de ese modo, pensaran así? ¿Cómo sería la vida de una iglesia en la que todos sus miembros se encuentran cultivando activa y también conscientemente la humildad? ¿Cómo sería una iglesia así? Bueno, yo creo que esa iglesia indudablemente sería la antesala del cielo. ¿Tú quieres preservar la unidad de la iglesia? Bueno, mi hermano, mi hermana, trabaja afanosamente por cultivar la humildad. Y esa humildad no es otra cosa que una correcta evaluación de quiénes somos nosotros sin la gracia de Dios. Eso es lo primero que tienes que pensar. En segundo lugar, Pablo menciona también en el texto la mansedumbre. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y es interesante que esta virtud se deriva lógicamente de la anterior, porque el hombre humilde será manso. No menso, no. El hombre humilde es manso. Y déjame decirte lo que significa esto. Como bien señala un autor, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Obviamente no. Si ya tú sabes quién eres tú no tienes miedo de caerte porque tú sabes que estás en el piso. Esa es la misma secuencia, de hecho, que encontramos en las famosas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado y por el pecado de otros, bienaventurados los mansos. ¿Se dan cuenta? Pobre en espíritu, mansedumbre. Pobreza de espíritu, mansedumbre. El que no es pobre en espíritu y se cree la gran pieza, no será manso. Tan sencillo como eso, una bienaventuranza deriva de la otra. Ahora bien, ¿qué es, Pastor Monegro, la mansedumbre? Vamos a definir esto. Bueno, muchas personas rechazan de plano esta virtud cristiana porque ellos confunden la mansedumbre con la debilidad de carácter. Y ese es un error, porque una cosa nada tiene que ver con la otra. Se dice muchas veces, por ejemplo, que tal o cual persona es mansa cuando se trata en realidad de una persona mensa. No es lo mismo, mis hermanos, un manso
que un menso. Esa es otra cosa. Entonces hay personas que piensan que alguien es manso cuando en realidad se trata de alguien que es débil de carácter, que es inseguro, que es tímido. Y una cosa nada tiene que ver con la otra. Pero, nosotros debemos rechazar de plano ese tipo de concepto de plano, claro que sí, porque de Cristo se nos dice en Mateo 11:28 que Él era manso y humilde de corazón. Y mis hermanos, si hay algo completamente ajeno a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, es la debilidad de carácter. Él era manso y humilde de corazón, pero Él no era débil de carácter. Ok, pastor, entonces, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, alguien la ha definido como poder bajo control. Eso es la mansedumbre, poder bajo control. Es decir, el hombre manso es aquel que mantiene su temperamento controlado y antepone los intereses del reino de Cristo y de los demás por encima de los propios. Esa es una persona que tiene mansedumbre. Y yo quiero que noten, hermanos, que la idea del control es fundamental en el concepto bíblico de mansedumbre. A menudo, por ejemplo, yo he escuchado a otros decir de ciertas personas que se airan con facilidad, que es fuerte de carácter. Oye, fulano es fuerte de carácter. Una persona fuerte de carácter. ¿Por qué? Porque se aira con facilidad y no le coge corte a nadie, como dicen en República Dominicana. No. Ese es un grave error. El problema de esa persona es que es demasiado débil, no fuerte. No es fuerte. ¿Por qué? Eso es debilidad. Las circunstancias a su alrededor lo controlan como un monigote. Eso se llama debilidad. No firmeza de carácter, no fuerza de carácter. Mira lo que dice Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Una persona descontrolada que le echa un boche a cualquiera, que como dicen algunos, yo pongo en su puesto a cualquiera. Porque yo le digo a la gente las cosas claras en su cara. Y ellos se alaban por eso. Déjame decirte que tú estás siendo manejado por tus pasiones, manejado como un monigote. Eso no es fortaleza de carácter, eso es debilidad. Una persona que no se puede controlar a sí mismo. Otra vez, Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, no tiene control. Dice lo primero que le salga por su boca, lo primero que salga de su corazón. Es como una ciudad derribada y sin muro, dice este proverbio. Este pobre infeliz está a expensa de los ataques que vienen de afuera. Es decir, las circunstancias los dominan completamente y por eso explota ante la menor provocación. Así que eso no es fortaleza de carácter, eso es debilidad. El hombre manso, por el contrario, posee la capacidad de razonar bíblicamente en medio de las dificultades y su razonamiento lo lleva a actuar correctamente, conforme a lo que Dios dice. Así que amparado en la gracia y en el poder de Dios y el Espíritu Santo, este hombre, esta mujer antepone los intereses de Cristo y de su reino a los suyos propios. De más estará decir que esta virtud es necesaria para preservar entonces la unidad dentro de la iglesia. Miren, hermanos, ¿cuántos problemas surgen entre los hombres por causa del egoísmo? ¿Cuántos problemas? Porque cada cual procura su propio bien a expensas de los demás. El otro, no me importa, porque vamos por la vida con un cuchillo entre los dientes para mocharle la cabeza a cualquiera que se interponga en medio de nosotros. A ver de quién nos podemos beneficiar. ¿Cuántos problemas evitarían? ¿O cuántos problemas, hermanos? Porque todos quieren hacer prevalecer su opinión, aun en cosas que son neutrales y de poca importancia. Y están en discusión en cosas que son neutrales.
Ciertamente hay cosas en las que no debemos transigir. Por ejemplo, hay doctrinas cardinales que no son negociables. Claro que no, hermanos. La vamos a defender, son fundamentales. No debemos transigir. ¿Por qué? Porque son doctrinas vitales no negociables. Sin embargo, mis hermanos, aun cuando tengamos que defender con firmeza esa doctrina vital de la Biblia, de las Escrituras o alguno de sus principios, aún así debemos hacerlo con mansedumbre, mostrando en todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Pablo menciona otra en el texto y es la paciencia. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Paciencia, la palabra longanimidad es lo que se traduce aquí como paciencia, y señala la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Eso es paciencia. Y da la idea de permanecer largo tiempo bajo una fuerte presión. Eso es paciencia. Y Pablo, es interesante que él une esta idea en el texto con la de tolerar el mal sin procurar vengarnos. Noten la cuarta característica, versículo 2. Con paciencia, soportándoos los unos a los otros. O sea, la longanimidad es lo que me permite sufrir el agravio sin andar por la vida resabiando o quejándome por lo que me han hecho. Eso por un lado. Mientras que la frase soportando los unos a los otros nos habla de restringir el deseo de vengarnos de esa persona. O sea, de devolver golpe por golpe. Eso lo hace en este caso esa segunda virtud de soportándoos los unos a los otros. Es decir, mis hermanos, que el punto aquí que queremos hacer es que debemos tener toda longanimidad, debemos soportar el agravio y todo eso. ¿Por qué? Porque somos gobernados por el principio del amor, que es la quinta virtud que Pablo menciona en el texto. Sigan leyendo conmigo. Dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y en Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ese amor del que Pablo nos habla aquí es la actitud de buscar el bien del objeto amado a una costa del sacrificio personal sin esperar nada a cambio. Yo sé que esa no es la idea ni el concepto que el mundo de afuera, que los paganos que no conocen a Dios tienen del amor. Por eso la gente está buscando casarse para ver qué hay para mí. Alguien que me trate bien a mí, que me ame a mí. ¿Ok? Ese es el concepto bíblico de lo que es el amor. Es un amor que está dispuesto a dar sin esperar una retribución. Por eso se puede amar al enemigo, hermanos. O sea, yo no espero nada bueno del enemigo, pero lo amo como quiera. Y si hay la oportunidad de hacerle bien, le hago bien. Porque de lo contrario, yo no sería cristiano. Yo me estaría engañando a mí mismo. Porque los impíos son buenos para aquellos que son buenos con ellos también. O sea, ¿qué diferencia hace esa práctica de un inconverso a mi práctica, que yo profeso ser cristiano, si yo actúo como los impíos actúan? Eso no tiene sentido. Un autor describe este amor como una benevolencia inconquistable y como una bondad invencible. En otras palabras, lo que está diciendo este autor es: yo voy a ser bueno para contigo, y no importa lo que tú me hagas, nunca vas a poder conquistar mi bondad, nunca vas a poder aplastarme del todo. Eso es amor, es una bondad invencible, una benevolencia inconquistable. Es de esa clase de amor de la que Cristo habla en Mateo capítulo 5, verso 44, cuando dice, véanlo acá en pantalla, Mateo 5, 44 al 45, dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Aquellos que se comportan de esta manera en la iglesia con humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, amor, son los que están siendo solícitos, versículo 3, en guardar, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí caemos. Esta palabra que Reina Valera traduce como solícitos en el versículo 3 significa siendo diligentes o poniendo el mayor empeño en una cosa. Esa es la idea de solícitos aquí. Los creyentes debemos poner todo empeño en preservar la paz, la unidad dentro de la iglesia, porque de lo contrario, mis hermanos, y esto va a sonar duro lo que voy a decir, si no somos solícitos en preservar la unidad de la iglesia, seremos instrumentos en las manos del diablo para desestabilizar esa unidad y para dividirla. Claro, yo no creo que ningún cristiano genuino haga esto deliberadamente. O sea, yo no puedo imaginarme a un verdadero hijo de Dios pensando dentro de sí, me voy a dejar usar del diablo para dividir la iglesia. No. Nadie sensato pensaría así. Ningún cristiano pensaría así. Pero, indudablemente, e independientemente de la conciencia que una persona tenga de eso, cuando un miembro de la iglesia no está cultivando esas virtudes de las que ya hemos hablado y que Pablo menciona en el versículo 2, cuando ese miembro va por ahí hablando mal de otros tras sus espaldas, sembrando dudas de tal o cual hermano, del líder tal o cual, cuando esparce rumores, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco y obstinado, esa persona está sembrando una semilla de división en la iglesia y está siendo usado por el diablo, aunque esa persona no esté consciente de ello. Aunque él no lo entienda así, se está dejando usar del diablo. Cuando una persona va por ahí hablando de otros, ellos tienen en mente muchísimas razones para hacerlo, claro que sí, pero están pecando contra Dios. Están pecando contra Dios y están siendo un instrumento en las manos de Satanás para dividir la iglesia. Y eso es sumamente peligroso. Cuando una persona entonces no está siendo humilde, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando no es gentil en su trato para con los hermanos, Pablo dice, ¿tú quieres ser solícito para guardar la unidad de tu iglesia? Cultiva esas virtudes cristianas. ¿Cuál es entonces, hermanos, la demanda práctica de este pasaje? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para guardar la unidad del cuerpo. Si es posible soportar al hermano, soportar al otro. Lo que pasa es que no es fácil porque la humildad produce dolor y a nadie le gusta sufrir. Ese es el problema. La gente está muy ensimismado, muy encerrado en su yo, en su ego. Hermanos, la iglesia de Cristo no es un juego. No es un juego. Debemos poner el mayor empeño en preservar su unidad. Debemos poner el mayor empeño para aplicar las directrices que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Para la solución de conflictos, ¿para qué? Bueno, hermanos, para preservar la unidad del cuerpo. Debemos poner el mayor empeño en esto. Ahora bien, antes de ya mi último punto, yo debo hacer una aclaración. Porque estamos hablando de unidad, la unidad, y si yo no hago esta aclaración se puede malinterpretar. La unidad de la que Pablo habla en este texto no es aquella unión externa que promueve el famoso movimiento ecuménico, ¿cierto? Donde las doctrinas no son tomadas en serio. Quizás usted conoce un corito muy famoso que se canta, aún quizás en muchas iglesias, que dice, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Eso se oye muy bonito, pero déjenme decirle
que lo que ellos están diciendo, la lectura que le damos a ese coro es, por ejemplo, que las doctrinas no son nada importantes, así que vamos a unirnos en amor. Hermanos, esa es una idea nacida en las fauces del mismo infierno. Eso es infernal. A lo largo de 20 siglos de historia, muchos cristianos han muerto por causa de las doctrinas bíblicas y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo también y no negociar, ni transigir. ¿Cómo que no me importa la iglesia que vayas? ¿Cómo así que si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será? ¿Cómo así que la doctrina no importa? La doctrina nos divide. Vamos a quitar todo lo que nos divida doctrinalmente y vamos a abrazarnos. No, hermanos, no es de esa unidad que Pablo está hablando aquí. No es la unidad, hermanos, de la que Pablo está hablando en este pasaje. Más bien, esto de que nace de que no importa lo que creas con tal de que seas sincero, no importa que tú adores a María, o que adores a los santos, o que tú creas en Krishna, y aquel en Buda, y el otro en Confucio, y el otro en Elena G. de White, que no importa, cuidado. Cuidado con esa frase, no importa lo que creas con tal de que seas sincero, lo más importante es la sinceridad, no importa lo que tú creas, sí es importante lo que tú creas. Pablo está hablando aquí más bien de la unidad que debe existir entre dos verdaderos creyentes. Por eso le llama en el texto, noten, la unidad del Espíritu. Literalmente, la unidad que produce el Espíritu. Esa es la idea. Yo no encuentro en la Biblia ninguna exhortación a unirme con aquel que niega o tuerce las doctrinas cardinales de la Biblia. Yo no encuentro esa herejía en la Escritura, no. Debemos tratar a todos con gentileza, claro que sí, y mostrarles nuestro amor cristiano, claro que sí, pero dejar el error y la herejía sin corrección y hacerle creer a un inconverso que es un cristiano simplemente porque pertenece a tal o cual religión es una crueldad que no tiene comparación. Esa es una crueldad, es una maldad lo que le estamos haciendo a esa persona. La unidad que el movimiento ecuménico promueve es externa, mecánica, pero la unidad que promueve la Escritura es interna y orgánica. Esa es la unidad de la iglesia, interna y orgánica, no externa y mecánica. Eso es otra cosa, como Pablo va a mostrar después en los versículos 4 al 6. Así que Pablo en este pasaje nos dice que la unidad de la iglesia entonces debe ser preservada, pero nos muestra también que la unidad de la iglesia se desprende de aquellas realidades eternas que los creyentes compartimos. Ahora sí, la unidad de la iglesia se desprende de aquellas realidades eternas que los creyentes verdaderos compartimos. ¿En qué consiste entonces la verdadera unidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común? Bueno, Pablo menciona aquí en el pasaje 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos y que son inmensamente superiores a las cosas que nos distinguen los unos de los otros. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, dice Pablo en el versículo 4, dice Pablo, un Señor, Pablo habla aquí de una fe, Pablo habla aquí de un espíritu, Pablo habla de un bautismo aquí en Efesios, versículo 4 otra vez, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, todas esas distinciones humanas que separan a los hombres entre sí son temporales y terrenales. Esas diferencias o distinciones humanas que separan a los hombres el uno del otro. Porque miren, hermanos, en el cielo nadie será visto como rico o pobre. En el cielo nadie será visto como negro o blanco. En el cielo nadie será dominicano o chino o norteamericano o africano. No, nadie. Todos formaremos un solo pueblo, una sola familia, un solo templo espiritual. ¿Por qué? Porque todos tenemos esas mismas cosas en común que Pablo menciona en los versículos 4 al 6 que ya acabé de leer. En primer lugar dice Pablo, todos participamos del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia.
Cada iglesia local es un microcosmo o una representación en miniatura de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia es un solo cuerpo con una cabeza que se llama nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice Pablo que todos participamos de un mismo espíritu. Dice el texto otra vez, un cuerpo y un espíritu. Mira, si eres un verdadero cristiano es porque el Espíritu Santo abrió tu entendimiento en algún momento para que puedas abrazar de todo corazón la verdad del Evangelio. Ahora, ese espíritu que obra en ti es el mismo que operó en el hermano que tú conoces. En ese hermano también operó el mismo espíritu. El que quizás se sienta a tu lado en la iglesia, en ese mismo hermano operó ese mismo espíritu. Y déjame decirte que es el mismo espíritu que te anima a ti a seguir corriendo la carrera con paciencia. El mismo que lo anima a él también a seguir corriendo la carrera de la fe. O sea, no son varios espíritus. Tú tienes un espíritu, yo tengo uno, aquel otro. No, es el mismo espíritu. Uno solo. Y esa realidad es más poderosa, hermanos, créeme, que cualquier diferencia que haya entre tú y cualquier miembro de la iglesia. En tercer lugar, todos participamos, dice Pablo, del mismo llamamiento. Versículo 4. Un llamamiento, una vocación, o sea, el mismo Dios nos llamó a todos a participar de los mismos privilegios y a participar del mismo destino. Cuando tú estés en la iglesia sentado, mira bien, mi hermano, mira bien a los creyentes que están al lado tuyo, obsérvalo bien, ¿sabes por qué? Porque con ellos vivirás eternamente. Con esos defectos que ellos tienen, que tú también los tienes, y de los que tú adoleces. Esos hermanos van a compartir el mismo cielo contigo en la eternidad. Y esa es una realidad que debe influir en nuestra comunión desde ahora y aquí entre los unos y los otros. Ese es un ejercicio espiritual que hacemos. En cuarto lugar, todos nos encontramos bajo la autoridad del mismo Señor. Versículo 5. Un Señor, dice Pablo, un Señor. Todos fuimos escogidos por Él, redimidos por Él, y todos ahora le seguimos a Él. Su señorío nos gobierna a todos por igual. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros decidamos seguir por senderos separados? Si es el mismo Señor que lo guía a Él, el que me guía a mí. Si creemos en el mismo Cristo, si seguimos al mismo Cristo. ¿Cómo es que seguimos por senderos separados? En quinto lugar, todos compartimos, dice Pablo, la misma fe. Versículo 5. Un Señor, una fe. O sea, escuchamos las mismas verdades, creímos las mismas verdades, descansamos en las mismas verdades para nuestra salvación eterna, las mismas verdades, hermanos. Como alguien ha dicho, la fe salvadora es encontrada en una amplia variedad de corazones, pero esa fe es la misma en todos ellos. Eso es verdad. En sexto lugar, todos compartimos, dice Pablo, también el mismo bautismo. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, así como hay un solo Señor que debe ser obedecido y adorado, y una sola experiencia de fe que trae a las personas a una unión salvadora con ese Cristo, de la misma manera hay una sola ceremonia externa a través de la cual nosotros confesamos públicamente nuestra fe y somos incorporados en esa comunidad de redimidos que se llama la iglesia. Es a través del bautismo. Tú fuiste bautizado, aquel otro hermano fue bautizado, aquel otro fue bautizado, yo fui bautizado con el mismo bautismo por inmersión en agua. La pregunta es entonces, ¿cómo puede ser que esos cristianos que declararon a través del bautismo su muerte al pecado, su total entrega a Dios y su completa identificación con su pueblo, cómo es posible que ahora esos hermanos vivan desunidos unos de otros como si fueran miembros de un clan enemigo? No puede ser, hermanos. ¿Cómo es posible que ahora tú que fuiste bautizado y aquel que fue bautizado con el mismo bautismo ahora parezca que son miembros de clan
enemigos. Finalmente, en séptimo lugar, Pablo nos dice que todos los creyentes tenemos ahora un mismo Dios y Padre. Un mismo Dios y Padre que no solamente reina soberano sobre todos nosotros, sino que también nos bendice a todos y por su Espíritu mora en todos. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, es decir, para beneficio de todos y en todos, dice el versículo 6. Así que he aquí, mis amados hermanos, 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos y que conforman la base de nuestra unidad en Cristo. Toda diferencia cultural, intelectual, socioeconómica, racial, nacional y toda la que usted quiera añadirle a esta lista, todas esas diferencias son sobrepasadas en mucho por estas cosas que tenemos en común. ¿Saben que un cristiano rico, multimillonario, tiene más cosas en común con un cristiano pobre que con un impío millonario? Por ejemplo, un chino cristiano tiene más cosas en común con un dominicano nacido en San Juan de la Maguana que con un chino impío. Los creyentes somos uno en Cristo. Y esa unidad descansa en última instancia en el trino Dios. En el versículo 3 Pablo le llama la unidad del Espíritu. Y en el versículo 4 dice un cuerpo y un espíritu. En el versículo 5 un Señor. Versículo 6 un Dios y Padre de todos. O sea, hermano, que este es un texto claramente trinitario aquí. Esa unidad descansa en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podremos separarnos pecaminosamente de un hermano y de hecho eso sucede a veces en algunas iglesias que se separan pecaminosamente de un hermano, pero no podremos quebrantar nunca de ninguna manera la realidad de nuestra unión con Cristo. Hermanos, no podemos. Por eso el llamado de nuestro bendito Señor es que andemos a la luz de esa realidad y que nos conformemos a esa realidad. Somos uno y seguiremos siendo uno, hermanos, por los siglos de los siglos. Seguiremos siendo uno en Cristo. Este pasaje me muestra la enorme importancia de la unidad de la iglesia. La unidad es esencial para la salud espiritual de una iglesia. Es por eso, hermanos, que Satanás, déjame decirte, ataca tan vigorosamente la unidad entre los creyentes. Satanás ataca la unidad entre creyentes. Ese es su blanco. No debemos extrañarnos cuando vemos un ataque sistemático de parte del diablo dirigido contra ese blanco. La unidad. Él sabe que si él divide, vencerá, hermanos. Esa es su agenda y seguirá siendo su agenda hasta que la iglesia llegue victoriosa hasta la Canaán celestial. Y si alguien se despreocupa y no comienza a vivir a la luz de lo que Pablo nos ha dicho en esta mañana, en este texto, será un instrumento en las manos de Satanás para lograr ese fin. Vas a ayudar a Satanás en su propósito de dividir al pueblo de Dios, dividir la iglesia. La unidad es importante. Extremadamente importante es la unidad para la iglesia. Pero también debemos saber que la división no es un virus que viene de afuera, hermanos. Créeme, nadie nos va a dividir desde afuera. No. La división no es un virus que viene externo. Es un cáncer que se genera dentro. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para que esas células cancerosas no hagan metástasis en el cuerpo, porque eso sería peligroso. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a procurar activamente, a promover, a preservar la unidad de la iglesia y nos dé el discernimiento necesario también para luchar contra todo germen de disolución que el diablo quiera infiltrar. Él tratará por todos los medios posibles de destruir la unidad de la iglesia. Y tú y
yo somos guardianes de esa unidad. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos permita, nos conceda el privilegio de presentarle a Cristo en el día glorioso de su venida, una iglesia que sea digna de Él. Amén.